Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Update, el podcast para hablar de oportunidades de negocio e inversión. Mi nombre es Carlos Jiménez y esta es tu cita con las oportunidades. Y hoy, en este episodio de Update, este podcast que hemos creado alrededor de un evento maravilloso que estamos organizando para el próximo 25 de abril, cuenta con una invitada muy especial, gran amiga y además gran profesional, que es May García, una persona, bueno, especializada en el sector inmobiliario. Y bueno, bienvenida, primero que todo, May Walida. Bienvenida a este episodio de Update. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación realmente a tu podcast. Es un honor y un placer tener la oportunidad de estar aquí. Y a todos los que se conecten, muchas gracias realmente por estar aquí con nosotros. Excelente, Maigualida, bienvenida. Bueno, para los que están viendo a Maigualida por primera vez o que no la conocen o quieren saber más de ella, les puedo comentar que Maigualida es arquitecto, que además tiene un MBA. Es una gerente exitosa porque ella viene de una carrera de haber gerenciado varias compañías, pero ya tiene muchos años trabajando en la industria o en el sector de bienes raíces. Ella está certificada además en conciliación y arbitraje comercial por toda esta experiencia o esta amplia trayectoria que tiene como gerente. Ahora es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Key Biscayne porque Maigualida reside en Miami desde hace más de 10 años. Además, ella es miembro de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios en los Estados Unidos y es miembro de la Asociación de Realtors de Miami. Se llama Miami RE, ¿no? Y ella es Broker Associate afiliada a Coldwell Banker Realty, que es una empresa muy reconocida del sector de bienes raíces. Ella particularmente está en las oficinas de Brickell y de Key Biscayne en Miami, estado de la Florida en los Estados Unidos. Y de hecho ese es el tema que vamos a hablar y ahora les voy a comentar un poco de eso. Es experta en negociaciones de bienes inmuebles residenciales, pero además, Maigualida como persona, aparte de ser excelente profesional, es excelente amiga, excelente persona. Es, bueno, yo no me atrevo ya a decir una fanática de la fotografía, porque a ella le encanta la fotografía documental, de tomar fotos de la calle o de las calles, pero además ya tuvo la oportunidad de exponer parte de su trabajo y de hecho una fotografía que ganó el Festival de Miami Street Photography, que se puso en Nueva York. Eso fue en el año 2014. Y bueno, yo puedo decir que también disfruté de ese don de ella de tomar fotografías porque me tomó algunas fotografías en algunas oportunidades alrededor de mi trabajo profesional, etcétera. Así que ella además practica yoga, le encanta la playa y por eso vive en Miami. Y como ella no solamente es que vive en Miami, sino que está especializada en el sector de bienes raíces, es una de nuestras ponentes o expositoras en el evento Update 2023. Update 2023, quiero comentarles a los que están conectados en vivo en este episodio de Update o que están viendo esta grabación que va a ser compartida en diferido, tanto en YouTube, en mi canal Carlos Jiménez, como en las plataformas de podcasting, en donde vamos a compartir este episodio de Update, nuestro podcast, para hablar de qué, de oportunidades de negocios e inversión. Ahorita con motivo de que el próximo 25 de abril tenemos este primer evento en donde además vamos a estar hablando de negocios, de emprendimiento, de oportunidades específicamente para los negocios, pero también vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar de inversiones financieras, sí, pero también de las inversiones inmobiliarias. Ya la semana pasada tuvimos una conversación con César López acerca de las inversiones en bienes raíces, pero hoy vamos a hablar con Maigualida de las oportunidades de inversión en el sur de la Florida. Maigualida es la única presentación que vamos a tener en Update 2023, 25 de abril. Ana de nuestro equipo les va a compartir en el chat el enlace para que se registren si aún no lo han hecho. Es la única conferencia que va a estar georreferenciada. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de inversiones, vamos a estar hablando de oportunidades de negocio, de emprendimiento en el ámbito de América Latina. Pero la única presentación que va a estar referida a un área geográfica en particular es la de Maigualida. Y esto no es casualidad. Hemos querido que en la parte de inversiones inmobiliarias tuviéramos una referencia al mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchos latinoamericanos y muchas personas en general del mundo, porque ya no son solamente los latinoamericanos, sino personas que están en algunos países de Europa o de Asia, invierten obviamente en la economía más grande del mundo, en los Estados Unidos. Y en este caso,
Maigualida va a hablarnos de inversiones inmobiliarias en la Florida, en el sur de la Florida. Maigualida, ¿por qué el sur de la Florida? Porque fíjense que yo hablé de los Estados Unidos, de ese interés de muchos inversionistas o de gente de negocios de hacer negocios en o con la economía más grande del mundo. Pero ¿por qué? Si Estados Unidos es tan grande, ¿por qué hablar de la Florida o del sur de la Florida y de Miami en particular, Maigualida? Bueno, súper interesante, ¿ok? Pero vamos a empezar primero a ubicarnos cuando decimos el sur de la Florida. Cuando hablamos del sur de la Florida, estamos hablando realmente de 3 condados que son, y es de Orlando para abajo, ¿ok? O sea, si se imagina Florida, es la zona sur de Florida donde está Key West hacia abajo, ¿no? Entonces, tenemos 3 condados que son Miami-Dade, que es actualmente donde está Miami, donde encuentran las ciudades de Coral Gables, Coconut Grove, Doral, Miami Beach, Brickell, Key Biscayne. Eso es Miami-Dade. Luego tienes Broward, que es donde está Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, Miramar. Y luego tienes Palm Beach, que son esos serían los 3 condados que conforman el sur de la Florida. En Palm Beach tenemos el West Palm Beach, que es la zona donde no hay playas y que se comunica con un puente con Palm Beach. Y tal vez para tener una nota curiosa, es bueno que sepan que en Palm Beach viven 30 billonarios. O sea, son el lugar geográfico donde hay más billonarios. Pero no Bueno, vamos a tocar ese tema. allá esperamos que alguien o varios de nuestra audiencia que va a estar conectada en este ecosistema que estamos creando de Update para negocios terminen viviendo allí o teniendo intereses allí. Yo quiero ser billonario, yo lo declaro Es y lo que decreto, así que no sé quién eso más se es quiere así. apuntar a esa lista. Eso es así. Bueno, entonces hablando de eso, ya entonces nos ubicamos geográficamente de lo que hablamos, el sur de la Florida. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el sur de la Florida que la hace tan interesante? Hay una transformación en Miami en los últimos 8 años, donde hay una inversión de alrededor de 13 billones de dólares. Esa inversión no solamente es de gobierno, sino también inversión privada. Desde que yo estoy aquí, como bien dijiste, desde el 2011, yo no he dejado de ver grúas todo el tiempo. Tal vez el único momento donde hizo una paralización fue en la etapa de pandemia. Pero el resto, ya en este momento, aunque no estamos al 100% de como estábamos antes de la pandemia, sí ha habido una actualización de todas las nuevas construcciones se están poniendo al día en aquel tiempo que perdieron en esos 2 años. Estos 13 billones de dólares que se han colocado en los últimos 8 años no solamente tiene que ver con infraestructura en autopistas, por ejemplo. Nosotros tenemos la I-95, que para los que no conocen muy bien Estados Unidos, I-95 es una interestatal que comunica desde Key West, que es en la parte más sur de Florida, hasta la parte norte de Nueva York, creo que llega hasta Canadá. En esa vía se hace ramificación para otras vías para comunicar la ciudad. Y en eso han habido unas grandes inversiones en infraestructura. No solamente a nivel de autopistas, el puerto de Miami. El puerto de Miami, una inversión muy interesante que se terminó hace 2 años. Y en este momento existen 2 puertos. Y si hay alguien de Panamá me va a decir, Maigua, acuérdate de Panamá, pero son los 2 puertos más importantes, cada uno con su mercado de atracción, tanto logística como de carga. Pero es un aeropuerto súper importante y totalmente moderno. Acaba de ser puesto hace 2 años, ¿no? Y las vías para llegar al puerto son bellísimas. Por otro lado, tenemos todo lo que es la parte de cruceros. Miami es el sitio a nivel mundial donde vienen más cruceristas. Estamos hablando de alrededor de 6.8 millones de personas al año. Nada más en Downtown, que Downtown, para que tengamos una idea, es donde la parte del casco viejo de Miami, que es donde está Flagler, no sé si mucha gente pueda, donde está Bayside, que es el puerto, se mueven 10 millones de personas. ¿De dónde vienen esos 10 millones de personas? De todas las actividades culturales que además está ofreciendo Miami. Anteriormente, hace 10 años o 11 años, realmente Miami no era muy reconocida por su actividad cultural. En este momento tenemos el Art Basel, que es un evento anual en diciembre que es Mira, fantástico. Maigualida, esa era la época del mármol, que le decían Miami el mármol, que Exacto. era Miami lo que tenía era mar y mall. Y mall, más Y, nada. y me encanta eso que estás refiriendo porque Miami ha ido cambiando su cara con el tema cultural, que era algo que no era lo que la gente iba a hacer a Miami, y el tema deportivo, que también es interesante. Todo esto es muy interesante porque al final son los atractivos que hacen que las ciudades planifican e invierten o promueven
para llevar actividad económica. Y esto representa oportunidad para, obviamente, quien tenga restaurantes, quien tenga tiendas, pero también, obviamente, a nivel de real estate o de inversiones inmobiliarias representa una gran oportunidad porque, bueno, significa que el precio de la tierra y de los inmuebles que están allí se hace más atractivo porque la zona es apetecible. Cuando tienes una zona que está deprimida o que la gente se está yendo, entonces el precio baja. En cambio, cuando tú tienes una zona donde todo el mundo quiere ir, están invirtiendo, entonces obviamente es una zona atractiva con oportunidad. Y después, bueno, todas las oportunidades en el negocio de real estate que ya nos contarás, Maigualida, pero si quieres termina, que te interrumpí por el tema del mármol, pero muy interesante este tema de la cultura, del deporte y todas estas cosas que están pasando en esta ciudad o en esta área que generan mucha oportunidad. Bueno, nada más hablando de deporte, que tengamos la Fórmula 1 en Miami, eso es súper interesante y creo que está firmada ya por varios años. Tienes el Ultra a nivel de conciertos que acaba de suceder y esos son 3 o 4 días que la ciudad se paraliza. Luego Exacto. tienes a nivel de teatros, realmente tenemos el Arts Center y aquí se ven los plays que se ven en Nueva York. ¿Okay? Los mismos plays que están en Nueva York los vemos en Miami. Entonces, eso hace la ciudad mucho más atractiva a nivel de deporte, como decía. En el 2026 tenemos la FIFA 2026 aquí. Realmente aquí se le dice soccer y no fútbol, pero es bien interesante y es la primera vez que FIFA va a tener como anfitriones 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Y una de las ciudades que va a estar participando va a ser Miami. Eso Bueno, y que tú fíjate acabas que de hace poquito fue el mundial, el clásico mundial de béisbol, fue en también, Miami acá hace precisamente. 2 semanas más o menos. Exacto, para, no, para los latinoamericanos y sobre todo la gente del Caribe que nos gusta tanto el béisbol. Sí, fue bellísimo, además que estuvo bien, bien interesante. Una cosa que también es importante, donde tal vez Miami ha fallado antes, es en la parte de transporte. Y en esa área se están haciendo inversiones a nivel de trenes, que es bien interesante. Tenemos el Bright Line, que es el tren que va desde Miami, su puerto final es Orlando. Entonces, ya tú llegando a Miami, no tienes que alquilar un carro, te montas en tu Bright Line y vas a llegar directo a uno de los parques, porque creo que la estación va a estar en Universal. Eso te va a hacer mucho más atractiva a la ciudad. Y como bien tú decías, ¿por qué todo esto es importante? Porque generas movimiento. Cuando tú tienes una ciudad como Downtown, que llegan 10 millones de personas al año, cuando tú tienes un puerto como puede ser los cruceros, que mueve 6.7 millones al año de cruceristas, entonces te pone la ciudad atractiva y cuando tú vas a hacer tu inversión, tú dices, ok, la locación es muy importante, pero también en la rotación. O sea, si yo voy a buscar una propiedad de inversión de renta, yo necesito que haya gente que vaya a ese lugar y que quiera alquilar. Entonces, es bien importante que tú sepas la parte económica de donde vas a invertir. Por eso, Sin hablar de las propiedades vacacionales, que también es otro tipo de inversión, o el short rental o las rentas de corta duración que van a todos estos temas de Airbnb, que ahí hay una cantidad de cosas, consideraciones que yo he aprendido contigo, pues, de cosas que no es tan sencillo como creer que tengo un inmueble y lo coloco en la venta, porque esto está altamente regulado y sin embargo no significa que no haya proyectos que están hechos para Airbnb y que no haya oportunidades allí, ¿no? sí, vamos a terminar un poquito con todo lo que Ajá. viene en Miami y después hablamos más Después me específico cuentas eso, de eso, del porque tipo eso de es súper inversiones que se pueden hacer. exacto, y eso es súper interesante lo que tú acabas de decir con Airbnb, porque para dar un abreboca, se están haciendo los primeros edificios con objetivos Airbnb, ¿ok? De manera que se está adecuando la estructura para poderse dar ese tipo de rentas, porque no son fáciles, ¿ok? Y no a todo el mundo le gustan los condominios, no le gusta realmente tener esa rotación de turistas que vayan porque dañan realmente, a largo plazo, pues dañan la estructura si no lo controlas. Son Y riesgosos. Miami-Dade tiene Exacto. regulaciones bien específicas con respecto al Airbnb. Hay zonas donde no se puede hacer Airbnb. Pero bueno, volviendo un poco a lo que está pasando Estando en en Miami. Miami y en el sur de la Florida, porque hay que tomar en cuenta los 3 counties, ¿ok? Aunque yo me estoy refiriendo específicamente a Miami-Dade, las inversiones a nivel de infraestructura, sí se están dando también este tipo de inversiones en lo que es Broward. Bueno, Palm Beach es otra cosa, o sea, allí realmente es otro tipo de inversión, ¿no? Y realmente es otro tipo de negocio como tal. Con respecto a los trenes, que es importante, tenemos entonces el Bright Line, que va a tener como punto de destino Orlando, y donde se va a tomar el Bright Line en Downtown, con una tremenda edificación para parking, es decir, que puedes dejar tu carro
y vas en el Bright Line y regresas. Luego viene un tren que todavía no está en proyecto, pero se espera que esté para el 2026, porque una de las cosas que está pasando en Miami es el tráfico, realmente, ¿no? Y el tráfico mayor se da ¿hacia dónde? Miami, Miami Beach, porque están las playas. Entonces se va a hacer un tren directamente desde Miami a Miami Beach, de manera de que ese tipo de flujo de personal sea mucho más dinámico, ¿no? Y con eso terminamos un poco lo que sería la parte de inversión a nivel de infraestructura. Ya hablamos entonces que tenemos el Ultra, tenemos el Maratón, la Fórmula 1, el Advance. Ahora sí, o sea, una de las cosas que también es importante es, después de la pandemia, aquí ha habido un movimiento de compañías que se han mudado de la zona oeste, o sea, de California, y de Nueva York hacia Miami. Y eso nos está haciendo ser el centro financiero y estamos compitiendo con Wall Street. Entonces ya se habla del sur de la Florida y de Miami, realmente Brickell como el segundo Wall Street del Polo país que va a financiero. estar en el sur de la Florida. Y tiene sentido, porque muchas compañías tecnológicas y financieras han mudado sus headquarters para acá. Entonces, se está dando realmente bastante incentivos para que estas compañías pues estén ubicadas aquí, ¿no? ¿Qué es lo otro que se está dando? Tengo aquí una chuleta, porque con todo lo que Sí, está sí. pasando, no quiero como que... Una de las cosas que está, vamos a entrar ahora, entrar un poco al real estate. ¿Qué está pasando en Miami? ¿Quiénes están viviendo? Algo que no se veía y que se está viendo ahora es que tanto de China nos están viendo, como tanto de países como Alemania. Antes realmente las primeros que nos veían cuando buscaban propiedades para rentar, para comprar, eran suramericanos. Entonces, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, México. En la medida en que estas economías han cambiado, pues también ha cambiado el perfil de las personas que pueden venir aquí a hacer inversiones. Sin embargo, se mantienen países como Colombia, Chile en este momento, de parte de Sudamérica, pero aquí vienen muchos españoles. España es bien atractivo, Alemania está viendo bien atractivo el mercado de nosotros. Entonces ya empiezas a ver la gente de Dubái. Nosotros vamos a tener en este momento el primer edificio construido por arquitectos de Dubái que van a estar aquí en Brickell y es una belleza, ¿no? Ya esto está siendo más atractivo para otras economías que antes no venían. Claro. Eso también impacta un poco en el tipo de personas cómo vienen para comprar. Miami es la primera ciudad a nivel de Estados Unidos donde recibe más ofertas cash, pero, o sea, en efectivo. Si me preguntas, ese ofrecimiento en efectivo son para propiedades que nosotros llamamos lujosas, por encima de $1.000.000. Pero más o menos, para que tengan una idea, el 62% de ese tipo de mercado compra cash. Luego, de 1 millón para abajo, también existen dos sectores. Está el que llega hasta 300, 400 mil y de 400 a 900, ¿no? Sería como las tres divisiones que podemos tener, ¿no? Una cosa que es importante al tener la migración que tenemos ahorita, no solamente es una migración de Latinoamérica o de otros países, es primera vez que se da una migración interna en Estados Unidos. A raíz de la pandemia, Florida fue el estado como más, digamos, light, o sea, que permitió manejar distinto lo que fue el COVID como tal. Y mucha gente entonces, como podía trabajar desde sus casas, gente de Nueva York, gente de California, pues vinieron Se para iban a acá Miami. porque no hacía falta ir a la oficina. El venirse ellos para acá y probar un poco lo que era vivir en Florida es lo que también los ha atraído, ¿no? Y ha pasado cosas muy interesantes, porque antes se compraba, nosotros teníamos un tipo de población flotante que venían nada más en invierno, que tanto son los canadienses como los del norte. Entonces, decimos, los del norte vienen en invierno. Y tenían sus propiedades aquí y cuando tú pasabas por ciertos edificios, estaban las luces apagadas. Hoy en día, esas luces casi todas están prendidas, porque hay gente que ha tomado la decisión de que ya que tengo la propiedad aquí, me voy a mudar con mi familia para acá. También porque viene acompañado, porque ha habido también una inversión en la educación. Entonces hay muy buenos colegios, hay una educación secundaria muy buena y hay muy buenas universidades. Entonces, en ese sentido, la gente dice, bueno, ya Florida me está dando otras cosas. Además, hay una inversión en el sector salud. Entonces, Importante. estamos viendo también que hay personas Hospitales, que vienen clínicas, aquí exacto. también para asuntos médicos, como podría ser antes Houston u otra ciudad, pues ya la gente está viviendo. Bueno, No ahí, sé, ajá. gracias, Maigolía. No, yo creo que este panorama de lo que está pasando en Miami es muy, muy ilustrativo para la gente que se conecta en este podcast y que lo va a ver o lo va a escuchar.
en diferido, porque al final todo esto que tú dices representa oportunidades. Es gente consumiendo, gente alquilando, gente buscando propiedades, un movimiento económico de tiendas, y todo eso obviamente involucra el sector de bienes raíces, porque si abres una empresa necesitas una oficina, o si vas a mudarte necesitas alquilar o comprar. Si tienes una propiedad vacacional, muchas personas no la quieren dejar ociosa, y si está en una propiedad que esté permisada, van a querer también ponerla o a la renta de tiempo corto. Entonces todo esto genera una economía increíble, que son oportunidades, que es un poco lo que buscamos aquí. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando y viendo, Update trata de esto, de ayudar a identificar oportunidades de negocio e inversión en distintos ramos y categorías. Hoy tenemos una experta en bienes raíces, y por eso estamos hablando de bienes inmuebles. Pero obviamente hay muchas oportunidades que al final se derivan de este panorama que Maigualida nos ha explicado ahorita. Ahora, Maigualida, quizás pasando al otro tema de, bueno, oye, con todo eso, de hecho, yo te estoy escuchando y bueno, yo no tengo que decirlo porque de hecho quiero que sepan que yo las personas que he involucrado en esta iniciativa de Update son personas en las que yo confío, personas con las que he trabajado. En el caso de Maigualida, he tenido la suerte de estar asesorado por ella para comprar, para vender, para hablar del mercado, para identificar oportunidades. Y por eso es que le pido, oye, Maigualida, necesito que te involucres aquí, porque Maigualida es una persona que sabe lo que hace y no es una persona que por vender algo. Mi motivación con esto ha sido compartir con la gente mis inquietudes, mis intereses con respecto a los negocios y las oportunidades de inversión, pero también la gente en la que yo he confiado, gente que yo he identificado porque eran amigos míos o que conocí en el camino, y he tenido buenas experiencias y digo, wow, cuánta gente cae en malas manos, a cuánta gente le engañan por venderle algo, por ganarse una comisión, sacrifican una relación, es como que ponen por encima la transacción, por encima de la persona y de la relación. Y bueno, tengo que decir que Maigualida está aquí por eso, porque yo he tenido unas experiencias extraordinarias con ella y confío en su criterio y en su experiencia. Y Maigualida, entonces ahora muchos, como decía, yo no, porque ya yo te conozco y ya yo, bueno, he hablado contigo de esto y por eso es porque te traje, porque sé todas las oportunidades que hay allí, y estoy súper motivado en participar de esas oportunidades, pero la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, seguramente muchos deben estar diciendo, bueno, wow, yo quiero no solamente irme del crucero que sale de Miami, no solamente irme de vacaciones a cualquiera de esos eventos deportivos, culturales o artísticos, sino también, o las playas espectaculares, o tomar el tren. Ese tren, de hecho, es espectacular. O sea, yo no lo podía creer cuando la primera vez que me monté. Era como que, wow, una experiencia de verdad extraordinaria. Quitarte ese problema del tráfico y de estar allí pasando trabajo o malos ratos. Muchos deben estar entonces preguntándose, oye, si yo quisiera invertir o quisiera participar, o la gente que quiera aprender, porque no necesariamente tenemos que tener el dinero ahorita para invertir, pero queremos ir entendiendo, y yo quiero que ustedes vayan entendiendo esto, y se vayan preparando y lo vayan considerando en algún momento. Entonces, ¿qué opciones hay? Ese menú, de eso vamos a hablar en Update. Recuérdense que si no se han inscrito en Update 2023, es el 25 de abril. Es un evento online, así que gratuito, y va a ser toda una mañana con un grupo de conferencistas que no van a venderles, o sea, no van a ir allá a venderle. Maigualida no les va a hablar a ustedes de compren en este proyecto, tienen que invertir en esta propiedad, así como no lo va a hacer ninguno de los que vamos a estar allí. O sea, lo que queremos allí es hablar para que ustedes aprendan, oye, qué tipo de inversiones se pueden hacer, qué oportunidades hay en los mercados de América Latina y obviamente de Estados Unidos, y precisamente de esta área del sur de la Florida donde Maigualida nos está hablando. ¿Qué opciones hay allí? Por lo menos para adelantar un poquito, porque después, bueno, ya en el evento lo vamos a comentar un poco más en detalle, pero para que la gente se vaya con esa idea de qué significa invertir en bienes inmuebles, y sobre todo en esta zona. Muy importante lo que has dicho, o sea, tomar decisiones informadas, no tomar decisiones emocionales, sino que tú sepas realmente por qué estás tomando la decisión. Cuando se toman decisiones de este tipo, seguramente todo va a salir bien, ¿ok? Exacto. Entonces, fíjate, en el área de real estate, vamos a ver la parte residenciales. ¿Qué opciones hay en Miami, en el sur de la Florida, en el área residencial? Tenemos las más sencillas, como es la unifamiliar, que es la casa, una single family. Tenemos los condominios, tenemos unas casas que son adosadas, es decir, tú tienes una casa principal y tienes, se le llama cottage, que sería como un anexo,
un anexo, pero muy bien ubicado y muy bien bonito, con entrada lateral. Hay pocas zonas en Miami donde se permite lo adosado, ¿ok? Sin embargo, hay zonas donde están, que realmente es una tremenda inversión, porque además lo puedes utilizar como Airbnb, la parte de atrás que tengas en la casa, y son cottage El bien adosado bonitos. sería como en otros países lo llamamos anexo, o Ajá, que pero un son anexo una propiedad totalmente independiente, que tiene total, un área independiente. con Exacto, entrada independiente, kitchenette, exacto. lavadora, secadora, todo pequeño, pero tiene toda la independencia, donde el propietario puede alquilarlo como Airbnb o un alquiler mucho más largo. Se utiliza más que todo para alquileres cortos, ¿no? Luego tienes la multifamiliar. La multifamiliar es muy interesante, que son edificios pequeños, donde puedes tener 4, 6, 8 o 10 apartamentos por edificio, y son unidades bien rentables, ¿no? Donde tú le puedes sacar una rentabilidad bien interesante. Esos son edificios que no hay que descartar, que yo los tomaría en cuenta, ¿no? Y bueno, están después los senior housing, pero las viviendas para mayores de 55 y mayores de 65. Tienen una serie de restricciones, pero hay una que está fabulosa en el sur de Miami, que realmente ha dado muy buenas comodidades, porque en este caso, cuando alguien compra esto, está buscando no tanto la rentabilidad, sino las comodidades para que estas personas que están por encima de 55 o 65 tengan una vida realmente confortable y razonable. Eso por el área de residencial. Bueno, no podemos dejar de ver que aquellas personas que no quieran invertir en ladrillos, como diríamos, aunque aquí no se habla de ladrillos realmente, están los ETF, que son acciones que tú compras de real estate en la bolsa. Yo creo que eso va a dar más la persona que tenga que ver con la parte financiera, pero es una posibilidad para aquellas personas que tienen un cierto monto de inversión, puedan ir empezando su conocimiento del real estate a través de los ETF. Hay Exacto, no algo que yo necesitas sé que un monto, no necesariamente tienes que tener el valor de una propiedad, o ni siquiera, o a lo mejor hay personas que no tienen capacidad crediticia como para apalancarse, que es uno de los atractivos de las inversiones inmobiliarias, que te puedas apalancar, pero si todavía no tienes la capacidad de acceder a un crédito que te permita comprar un inmueble, estos fondos que permiten invertir en propiedades inmobiliarias te facilitan entrar con pocos montos, pero a su vez beneficiarte de lo que tiene que ver con la fluctuación o lo que pueden ser los rendimientos de un sector como el de bienes raíces. ir conociendo el mercado, porque lo Exacto, importante es que conozcas el mercado, cómo se mueve, cuáles son exacto. las variables que lo afectan. Y esa sería una manera interesante para empezar, ¿no? Y además hay algunos ETFs que dan dividendos, entonces es un plus que tiene. Y luego viene un concepto que está por ahí rondando, que se llama la tokenización del real estate. Este es un concepto totalmente emergente, no está totalmente, yo no he visto ninguna propiedad que esté en ese rango de opciones, y es algo que tienes que ver con alguien financiero y legal, porque debe haber muchas regulaciones, y en este momento no sé cómo está ese mercado, realmente no lo veo como tan atractivo. Por otro Sí. lado, tenemos entonces las vacacionales, que son aquellas viviendas que pueden ser tanto viviendas como apartamentos, pero que se dan más hacia el lado donde están las partes de atracciones turísticas, como puede ser playa, como Key West, o parques como Orlando. Entonces, ahí hay una buena opción, y ha habido muchos desarrollos últimamente con casas bien interesantes que se pueden comprar en esas zonas que están cercanas a los parques. Entonces, ese sería el área vacacional, que luego tú puedes trabajar eso como lo que sería un Airbnb, o con rentas mucho más largas. Aquí hablamos de realmente tres tipos de renta. Largo plazo es un año, no hay contratos por más de un año. Si tú quieres un contrato de más de un año, tiene que ser tratado con un abogado, pero sí hay extensiones, es decir, yo puedo terminar mi preaño Renovar. y renovar mi contrato. Y lo que llamamos corto plazo para nosotros como realtor son 6 meses y un día. ¿Por qué eso? Para que no pague el impuesto hotelero, porque las viviendas que están de corto plazo están compitiendo de alguna manera con las camas que están ofreciendo los hoteles. Y el Estado entonces protege un poco, que si eso lo vas a hacer, entonces tienes que pagar el impuesto, que creo que está en 14.5. Y luego está el Airbnb, que el Airbnb está bastante regulado. Hay realmente zonas donde no se puede hacer Airbnb, sobre todo residenciales. Y como les decía al principio, no muchos condominios les gusta eso. Primero porque hay una aprobación previa del tenant en los condominios, que en ciertas zonas, por ejemplo, en Key Biscayne no se permite
y hay otras zonas que tampoco lo permiten porque los condominios prefieren cuidar lo que es el mantenimiento y quiénes son las personas que están entrando y saliendo. Entonces, eso pierde un poco el control. A raíz de eso es que se está dando ahora, vienen 3 edificios en Miami exclusivamente para Airbnb. Lo puedes comprar para vivirlo o rentarlo a nivel personal, pero tienen la facilidad de que ya están adaptados para hacer Airbnb, lo cual es bien interesante. Yo no sé si hay otros Airbnb en otras partes de Estados Unidos que sean edificios específicos con ese fin. Creo que son los primeros que se están dando y sobre todo en Florida porque es donde más se está Claro, es dando un ese tipo destino de redes. turístico por excelencia, exacto. Destinos turísticos, de los destinos turísticos, pues tienes el Y no Airbnb. hay Hay otra, tanta oferta porque hay muchos edificios y zonas que no permiten no el alquiler permiten. por Ujú. días, pues a través de No. Airbnb o estas plataformas. Ujú. No, y creo que hay una regulación, por lo menos en Miami-Dade, que mínimo tiene que ser 3 días, o sea, para que Es vayas a un Airbnb, ¿no? Hay otra plataforma que no sé si la conocen, que es VRBO, pero eso es más que todo para casas y se da mucho para regiones como si tú te vas a Utah o a otras zonas más, más turísticas, un turismo diferente que es el turismo de Miami. Luego está la preconstrucción, que en la preconstrucción lo bueno que tiene que son precios más bajos porque tú estás ayudando a la constructora a financiar financiar. esto, entonces, y además tienes como abonos, ¿no? Usualmente es un 10%, luego un 20%, luego un 20%, hasta que llega un 50%, que se supone, o un 60%, que es cuando ya la edificación está lista, y tú en ese momento tienes la opción de continuar y pagar lo que falta, o financiar eso que falta, o vender esa propiedad que tienes al precio del mercado, y lo que haces es que pues ganaste el precio el equity que se generó en esos 2 años de construcción. Es bien interesante realmente estar en la etapa de construcción y como todo lo que hay es que estar bien informado de quién es la constructora, cuál es ¿Qué reputación la tiene? reputación que Historial. tiene, exacto, y tomar decisiones informadas, es lo que yo les diría a todos. Ver realmente cómo está el mercado, la calidad de la construcción, los costos asociados. Acuérdense que el costo no es solamente que das el down payment y luego terminas de pagar lo que falta. No, aquí hay costos de impuestos, de gastos de cierre, de mantenimiento, de seguros, que es muy importante tener. Acuérdense que hay una parte de la responsabilidad que tú tienes cuando tú vas a rentar una propiedad como dueño de la propiedad hacia el inquilino. Entonces, eso se cubre con la parte de seguros. Eso sería por la parte de preconstrucción, ¿no? Y yo creo que con esto, bueno, hay algo también en la parte comercial que a mí me parece muy interesante, que son los almacenes o warehouse. Hubo una época hace como 2 o 3 años que no se encontraban, ¿ok? Porque estos warehouse no solamente se utilizan para depósitos, sino se utilizan, por ejemplo, las imprentas prefieren tener esto en esta zona que no son tan costosas y que te dan una buena rentabilidad y tienes, o sea, controlados tus costos. Por ejemplo, he visto diseños de moda, o sea, personas que son diseñadores que tienen sus tiendas y sus talleres en los warehouse. He visto oficinas, dependiendo del tipo del ramo, las oficinas son un poco más costosas y el warehouse pues te baja los costos, ¿no? Entonces, ese es un segmento que a mí me parece interesante, ¿no? La parte de almacenes. También están las oficinas, tiendas, restaurantes. Hubo un momento en que las oficinas tendían a estar un poco más vacías y desocupadas y no había como una búsqueda de oficinas, pero en este momento se empieza a reactivar, ¿no? Y toda la parte de lo que son restaurantes, Miami tiene una vida gastronómica súper interesante y la cantidad de restaurantes que abren diariamente es impresionante. Tenemos festivales de comida y de vino que realmente son bien interesantes. Esa sería también otra área. Yo creo que con eso hemos visto la cantidad de opciones que tenemos a nivel de inmuebles, ¿no? Tanto comerciales como residenciales. Perfecto, Maigolida. Oye, gracias por ofrecernos ese menú. Creo que esto es importante para los que nos están viendo o nos están escuchando, tanto en vivo como en el video y el podcast que se está compartiendo. Bueno, que hay muchas opciones, hay muchas oportunidades, hay muchas opciones y esto exige estudiar, esto exige prepararse. Esto exige analizar, no tomen decisiones a la ligera, no se dejen llevar por alguien que les dice, sí, entra aquí, porque después es cuando vienen los problemas. Compraron con una constructora que no tiene reputación, que compraron en una zona que no
generó realmente el rendimiento que les habían ofrecido, o ese rendimiento no lo calcularon adecuadamente y no tomaron en cuenta algunos costos, como esto que nos comentó Maigualida del seguro, etcétera. Entonces, aquí el gran mensaje, como Maigualida lo ha dicho ya por lo menos 2 veces durante esta conversación, hay que tomar decisiones informadas. Entonces, un poco lo que estábamos buscando con esta conversación de hoy era empezar a generar conversación sobre este tema, hablar de, bueno, de una zona geográfica en los Estados Unidos que tiene grandes oportunidades porque está experimentando crecimiento. Algunos pueden pensar, esto es temporal, y como dijo Maigualida, esto son proyectos que no son cosas de la noche a la mañana, estos son proyectos que llevan años, cada vez hay cosas nuevas. O sea que definitivamente es una región, una zona geográfica que está mostrando una oportunidad. Ahora, siempre tengan mucho cuidado con las generalizaciones. Como yo siempre digo, no todas las empresas les va mal en tiempos de crisis, así como no todas les va bien en tiempos de crecimiento. Y lo mismo sucede con los negocios o las inversiones. No todas las inversiones en esta zona que promete tanto son buenas. ¿Están creciendo? Sí. ¿Hay oportunidad? Sí, pero no todos son huevos o gallinas de oro que hay allí. Hay que saber elegir, hay que saber diferenciar porque también nos podemos dar nuestros golpes y entrar a un mercado que ofrece grandes oportunidades, pero tomar malas decisiones y terminar perdiendo. Entonces, esto es lo que queremos que ustedes vayan involucrándose con esto. Anita Goite les compartió unos enlaces de unos canales de Telegram que hemos ido creando. Ahora todavía no han empezado como a estar muy activos porque allí vamos primero a compartir información que tiene que ver con el evento, las personas que van a tener preguntas, etcétera, pero ahí vamos a tratar de mantenernos activos compartiéndoles información de valor. Como les dije, no es estamos aquí para vender este proyecto, no, lo que queremos es enseñar, compartir información a través de esto. Cuando publiquemos esta transmisión o los que ya la están viendo en diferido, en la descripción de este video podcast van a ver los datos de contacto de Maigualida. Maigualida tiene, no solamente es activa en las redes, tiene un grupo de Facebook que tiene que ver con el tema de real estate y también tiene un newsletter que ella comparte, así que les voy a colocar los datos de contacto de Maigualida o los van a tener aquí en la descripción para que se mantengan en contacto si quieren seguirla o leer parte de lo que ella siempre está publicando, que es información de valor. Y también los invito a que se unan a ese canal de Telegram que les acabamos de compartir para que se mantengan en contacto con nosotros. Ahí también va a estar Maigualida involucrada en esta iniciativa. Y bueno, nada, esperamos verlos el 25 de abril, que es una de las actividades, para nosotros va a ser la más importante. Esto es un preámbulo que hemos querido hacer cada semana. Ya llevamos 2 conversaciones con César López, Mae García, pero vamos a seguir. La semana que viene vamos a tener a Edwin Ojeda, que es profesor de IESA, además un experto en temas de emprendimiento. Así que les invito a que se mantengan conectados con nosotros esta semana, que son un preámbulo a lo que viene para el 25 de abril, que es un evento espectacular que va a ser online. Así que no importa dónde ustedes estén. Por aquí nos estuvieron saludando desde Virginia. Sabemos que tenemos gente en Panamá, en México, en República Dominicana, en Colombia y en varias zonas también de los Estados Unidos. Son bienvenidos en el evento virtual y por supuesto a todas las personas que se quieran conectar de Venezuela y aquellos que estén en Caracas van a tener la oportunidad también de asistir a una transmisión en vivo que vamos a tener algunas actividades especiales. Así que entren al enlace que les compartimos y que está en la descripción de este video podcast para que vean de qué trata el evento y que como verán no les estamos vendiendo nada. Lo que queremos es que participen y que se informen para que aprendan, porque sabemos que estos tiempos son complejos, hay mucha competencia, muchos retos, pero también hay mucha gente hablando tonterías, engañando a la gente y lo que queremos es ayudar un poco a que tengan información de valor, de gente que sabe lo que hace, que no es gente que llegó de la noche a la mañana a dedicarse a algo, sino que tiene años trabajando en esto, gente que da fe de su calidad. Así que, bueno, gracias a ustedes. Aquí estoy viendo algunos comentarios de la gente que nos está saludando. Y bueno, Maigualida, gracias de verdad por estos minutos. Y bueno, nada, no sé si quieres dar algún mensaje de despedida y los esperamos el 25 de abril en Update 2023. Bueno, recuerden tomar decisiones informadas. Nos vemos el 25 de abril en Update 2023. Sí, gracias, Carlos. Ok, No, se me gracias salió. a ti. Vaya, Un hasta luego. abrazo. Encantada de estar con ustedes hoy.